Gran rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari en el año 1780 y 1783. En el año 1600, un extenso territorio americano se encontraba bajo el dominio de la corona española, que basaba su poder en la división de dos instituciones, la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios. Esta última se dividía en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios, algunos de los cuales eran descendientes de antiguos caciques indios y eran elegidos por la comunidad. Estos caciques tenían la legitimidad y representaban los intereses del pueblo indígena, mientras que otros eran impuestos por las autoridades españolas y colaboraban con los invasores. Mientras la gran mayoría de los indios trabajaban los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Los indios eran la principal mano de obra de los españoles, quienes en el año 1605 impusieron la mita, que era un trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año los incas pasaban trabajando durante 10 meses en condiciones infrahumanas, donde muchos morían para enriquecer a los conquistadores. De esa manera, la mita se convirtió en el tributo más odiado por el indio. Ya en el año 1750 se introducen las reformas borbónicas, promediando el siglo XVIII. El rey español Carlos III impone reformas para acrecentar el control económico sobre América, aumentar impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y sobre todo incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener más plata. Los nuevos impuestos afectan directamente a los indígenas, a los arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos. Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos y los caciques legítimos que se oponen a las nuevas medidas logran gran popularidad, como Túpac Amaru. Para imponer las reformas borbónicas, el rey designó un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú. Su nombre era José Antonio de Areche Sornosa. La creciente presión realista impulsa a Túpac Amaru a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita y en general quería que eliminen las diversas formas de explotación indígena, pero sus reclamos no fueron escuchados y Túpac Amaru decide planear un golpe junto a su esposa Micaela Bastidas, quien era su principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los Túpac Amaristas en unas celdas de la casa del líder rebelde en Tungazuca y es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato solicitando armas y dinero como parte de su plan de Túpac Amaru. Él lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que quite la vida del corregidor. Con esto Túpac Amaru suma aliados, tanto españoles como también mestizos, a su causa. Pero el 12 de noviembre de 1780, el Cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas y voluntarios para reprimir a los Túpac Amaristas. Entre los voluntarios también hay indígenas leales al rey. 5 días después llegan a Sangarara, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles le declaran a Túpac Amaru traidor al rey. Después de dejar Sangarara, la rebelión avanza hacia el Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos, pero como el rey decreta a traidor a Túpac Amaru, muchos temen sumarse a los revolucionarios, incluso
se pasan a milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco amanece rodeado por 30.000 tupacamaristas más indígenas que se suman a la revuelta y ajustician a varios caciques realistas y ocupan tierras que fueron usurpadas por los invasores y dan por abolida la mita. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes con armas que hacen la diferencia aterradora, y tras 2 días de intensos combates, la rebelión huye y pierde impulso. En el año 1781, tras la derrota de los tupacamaristas, vuelven al sur para reagruparse, mientras que Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece perdón general a todos los que se pasaron de bando. En el año 1782, Areche en persona se moviliza hacia el sur para terminar de raíz con la rebelión, acompañado de 17.000 soldados entre españoles e indígenas. Se enfrentan con los tupacamaristas y da muerte a 2 principales lugartenientes rebeldes. Mientras que a la rebelión le queda una última jugada y prepara un ataque sorpresa, pero Francisco Santa Cruz traiciona a Túpac Amaru y le informa a Areche lo que está planeando hacer. Así que el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Túpac Amaru, su esposa, 2 de sus hijos y otros cabecillas son llevados ante Areche el 14 de abril de 1781. Túpac Amaru es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Ya el 18 de mayo de 1781, Túpac Amaru es obligado a presenciar cómo le cortan la lengua y ahorcan a sus parientes, y a él le cortan la lengua y le atan a 4 caballos para que lo descuarticen, pero su cuerpo resiste y Areche lo manda a decapitar y a repartir las partes de Túpac Amaru en los pueblos que apoyaban la rebelión para intimidarlos. Pero después de la muerte de Túpac Amaru, la rebelión continuó y se esparció más al sur de Cusco, en la región cercana al lago Titicaca, en el Alto Perú, entonces perteneciente al Virreinato de La Plata. Allí se produjo otro alzamiento en diciembre de 1780, liderado por Túpac Katari, que fue ayudado por su esposa Bartolina Sisa y su primo de Túpac Amaru, llamado Diego Cristóbal Túpac Amaru. Katari cercó la paz durante 6 meses con una organización de 40.000 hombres, en su mayoría indígenas, falleciendo alrededor de 15.000 a 20.000 personas, pero finalmente todos los cabecillas de la rebelión fueron apresados y ejecutados, incluyendo su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Pasa, en el año 1781. Sin embargo, Diego Cristóbal Túpac Amaru continuó con la rebelión hasta el 15 de marzo de 1783, fecha donde fue capturado y condenado a la pena capital, atenaceado que se le arrancara la carne con tenazas. Con esto, la sublevación de los indígenas había terminado.